Bueno, pues nada, buenos días, buenas tardes, buenas horas a los que nos estéis escuchando. Soy Sherazade Suria y me alegra daros la bienvenida a una nueva temporada de los Hangouts de Trágora, de la Escuela Trágora Formación, que ya conocéis, donde exploramos el mundo de la traducción y la interpretación y otras disciplinas, como veréis hoy, de la mano de grandes profesionales del sector. En esta temporada traemos un enfoque diferente, renovado, que no tiene mucho que ver, bueno, sí, evidentemente, pero con temporadas anteriores, porque esta vez, o en esta temporada, los invitados compartirán sus experiencias, pero también una perspectiva diferente basada en dos aspectos clave. La gestión profesional de su negocio de traducción o de lingüística, inicios, promoción, clientes, mercado, cómo se lo guisan, cómo se lo comen, y por otro lado también esa vertiente más humana de lo que nos dedicamos a esto, ¿no? Pues meteduras de pata, anécdotas, consejos prácticos que estoy segura de que os van a resultar, vamos, interesantísimos. Y hoy tenemos el placer, y para mí sobre todo porque soy gran fan, de contar en este primer episodio con Sheila Queralt. Sheila, ¿qué tal? Hola, pues encantadísima de estar aquí. Muy bien, encantada de que estés. No sé si conocéis a Sheila Queralt, está bastante en redes, así que más o menos la conoceréis, pero yo os presento un poquitín quién es. Ahora no lo encuentro, ¿ves? Lo que decíamos de tener las cositas preparadas. Vale, bueno, Sheila Queralt, luego me corriges si me equivoco y ya amplías y dices tú lo que quieras. Sheila Queralt es doctora en Ciencias del Lenguaje y ejerce como perito judicial en Lingüística Forense. Es directora del laboratorio SQ o Sheila Queralt Lingüistas Forenses y es docente en distintas universidades. Es especialista en análisis de anónimos, eso me parece interesantísimo, ahora no sé, nos contarás un poquito más sobre esto, y colabora como experta lingüista con diferentes cuerpos policiales nacionales e internacionales en casos de corrupción, estafas, ciberseguridad, narcotráfico, homicidios, terrorismo. O sea, si sois fans del true crime, creo que el perfil de Sheila os va a resultar muy, muy, muy interesante. Es autora de varios libros, entre los que destacan Atrapados por la lengua, El decálogo para solicitar una pericial lingüística y Estafas amorosas. También es coautora de la guía Soy lingüista, lingüista forense y del manual Fundamentos de Lingüística Forense. Y además es coordinadora de un libro sobre las profesiones de la lingüística, entre las que están, por ejemplo, los traductores editoriales, jurídicos, intérpretes también, que os aconsejo porque, bueno, pues en ella, ¿no? Cada profesional habla un poquito de su librillo y me parece súper interesante. Así que nada, no sé, para empezar, cuéntanos, ¿a qué se dedica un lingüista forense? Pues un lingüista forense se dedica, como tú muy bien has dicho, ¿no?, a investigar, casi somos unos detectives del lenguaje, podríamos decir, y lo que hacemos es investigar patrones lingüísticos de los escritos o de muestras orales para observar o determinar pues, quién hay detrás de esos anónimos o otros asuntos, como por ejemplo si hay un plagio, si hay una ambigüedad en una frase y desde un análisis sintáctico se puede revelar cuál es la interpretación más probable, a evaluar traducciones e interpretaciones, que esto es poco conocido, pero también aquellos que están especializados en traducción, lo que hacemos es evaluar si esa traducción se ha llevado a cabo de forma correcta o no. Que me parece eso maravilloso. ¿Cómo, decíamos antes lo de los anónimos, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenéis que investigar si esa carta la ha escrito pues esta persona, la otra, ¿en qué os fijáis? Pues nos fijamos en todos los niveles de la lengua, desde el léxico, qué palabras se utilizan, que pueden ser probables, por ejemplo, de una zona geográfica, a patrones más internos de la lengua, como podría ser la sintaxis, cómo ordenan esas palabras, pone el complemento circunstancial al inicio de la frase o al final de la frase, o en posición intermedia, por ejemplo. Estas son cosas que llevamos dentro de nosotros y que son totalmente inconscientes. Nadie de nosotros nos preguntamos, ¿dónde pongo el circunstancial? Ahora seguro que lo tendréis que ir a mirar. Y después patrones más pragmáticos, ¿no? Cómo nos comunicamos con la otra persona, que también es muy inconsciente y esto nos da muchísimas pistas. Ujú. Maravilloso, maravilloso. No, la verdad es que es una cosa que no sé, yo, por ejemplo, hace un tiempo digo, ay, me encantaría estudiar criminalística o algo así. Y cuando supe que estaba, por ejemplo, ¿no? Esta profesión de lingüista forense, dije, hostia, esto tiene que ser maravilloso. Y de hecho, mira, que no os puedo hacer promo, pero es que tengo aquí tu libro que me parece genial. Uy, no se ve ahí como cortado. En el que hablas de varios casos, ¿no? De varios casos internacionales y cómo se resolvieron gracias
a la lingüística forense, ¿no? Como por ejemplo el caso de Luna Bomber y cosas así, me parece maravilloso. También he visto que apareces o has salido en muchos programas de televisión, has hablado de este famoso caso del estafador del amor, ¿no? En este caso, no sé si nos puedes contar un poquitín, ¿no? Imagino que hay cosas que están un poco bajo secreto, ¿no? De sumario, que se dice, pero en estos casos, ¿cómo funciona? ¿Cómo funcionas tú como perito lingüista forense? Pues en el caso de las estafas amorosas, que de hecho es lo que más bombo ha tenido, vamos a decirlo así, ¿no? Ujú. Lo que hacemos es analizar es cómo la otra persona llega a convencer y a manipular para que le entregue el dinero, ¿no? Muchas veces la gente se pregunta, ¿pero cómo le ha dado el dinero si lo ha conocido por redes, ¿no? Pues realmente es que justamente es el lenguaje lo que utilizan como arma para que la otra persona le entregue pues, esa cantidad de dinero de forma cortada, porque muchas veces, sobre todo desde el nivel, desde la perspectiva más jurídica, no se entendía o no se le daba esa importancia porque decían, bueno, es que no llega a ser una estafa porque no ha puesto los medios necesarios para no ser engañada. Pero claro, sí que los ha puesto. Lo que pasa es que la lengua no es muy poderosa, es lo que hace un comercial en el ámbito más oscuro, ¿no? Vamos a decirlo así. Realmente te convencen y no sabes cómo y ya has comprado el producto. Pues en este caso caes en la estafa. Ujú. Me parece muy fuerte y además que es algo que está muy extendido y, bueno, me imagino que tú lo tendrás también por la mano. Recuerdo estas estafas recientes de alguien que se hacía pasar, por ejemplo, por Brad Pitt o Uh por -huh. Keanu Reeves o algo así, ¿no? Y llega un punto que supongo que también se mezcla cómo esté la persona, ¿no? Digamos, la víctima en ese momento de susceptible, en este caso, y luego la capacidad que tiene el criminal, ¿no? En este caso, Exactamente. de poderte convencer. Exactamente. ¿Sí o Hay un no? contexto social, ¿no? De la víctima, de aislamiento, de soledad, ¿no? Es la otra gran pandemia que tenemos, la soledad, y tiene Ujú. una necesidad, una carencia afectiva, pues muy significativa, y además se añade, pues todo ese contexto, ¿no? En el que él realmente, pues tiene unos dotes para poderla captivar. Claro, claro. Madre mía, no sé, para salir un poquito de este bucle, porque si no yo empezaría aquí a preguntarte y sería otro true crime. Am, Cuéntame, ¿qué te llamó a ti de la especialidad? ¿Por qué decidiste estudiar, pues eso, ciencias del lenguaje, hacerte doctora y luego ser perito? Claro, la verdad es que yo cuando empecé, claro, en bachillerato, yo no conocía para nada, ¿no? Esta disciplina y siempre me había gustado el derecho, me había gustado la lengua. Yo de hecho quería ser intérprete en temas judiciales porque me gustaban las dos vertientes, ¿no? Pero realmente después llegas a la carrera y muchas veces pasa, que esto también es un mensaje, ¿no? Puede ser que te pase, pero a lo mejor a lo largo de la carrera pues vas descubriendo otras especialidades que no conocías. Y es lo que me sucedió a mí. Llegué del Erasmus, yo realmente estaba bastante triste con la carrera, vamos a decirlo así, no decepcionada. Y bueno, descubrí un letrero que ponía máster en lingüística forense, la interfaz entre la lengua y el derecho. Y aquí fue como, bueno, me enamoré y dije, esto realmente es lo mío, no lo sabía, pero es lo mío, ¿no? Y aquí me fui a hablar con la directora del máster y bueno, y sí, decidí ya en ese momento que esto iba a ser mi futuro y bueno, aquí estoy, ¿no? Qué bueno. Y además algo que en un principio yo no tengo el recuerdo de verlo mucho o de que estuviera mucho ¿no? en las No, no, universidades. no. No, no, Con para lo nada. cual, Era, además era el inicio. En ese momento, cuando yo lo viera en los inicios, y todavía no era ni un máster oficial, después ya se hizo máster oficial, y era como así ujú. muy remoto. Además, era como una disciplina muy académica, no muy escondida, y costaba mucho llegar a ella. Claro, claro, ya me imagino, ya me imagino. Además, si buscas un poquito por internet, creo que eres una figura importante en el mundo, al menos hispanohablante, ¿no? De la lingüística forense y además, bueno, por las publicaciones o por redes, conferencias, ¿no? Siempre te veo de aquí para allá y digo, mírala, y además es una especialidad tan chula, así que enhorabuena también por ese lado. ¿Con qué tipo Gracias. de clientes trabajas? ¿Trabajas con bufetes de abogados? ¿Son alguien que te pide, digamos, ¿no? Pues que perites ese tipo de cartas, sean anónimos o sean datos concretos? ¿O qué tipo de clientes tienes normalmente? Sí, el volumen principal son o particulares que se ponen en contacto o bufetes de abogados. Y después tendríamos ya jueces, fuerzas policiales, ¿no? Que esto ya tendrían otra área. Pero realmente lo que más tenemos y lo que más me interesa también a nivel de negocio, vamos a decirlo, son particulares y bufetes de abogados.
Ujú. ¿Y los particulares qué tipo de casos? Imagino que de todo, ¿no? Pero ¿qué tipo de casos te traen Sí, más habitualmente? hay un poquito de todo. Normalmente pues suelen ser temas de anónimo, acoso, ¿no? Violencia de género, pero después también tendríamos otra parte que serían, por ejemplo, el análisis de contratos, ambigüedades, el análisis de Ujú, preguntas, por ejemplo, en convocatorias oficiales, ¿no? Oposiciones, plagios, también tenemos bastantes. Y ahora ujú. también, claro, entra otro tema que serían pues la autoría de escritos, si realmente los ha escrito esa persona o los ha escrito asesorados de alguna inteligencia generativa. Vaya. ¿Y en este caso qué es? También para universidades, para puestos de trabajo? Es decir, ¿quién pide o para qué se necesita un contraste, ¿no? Digamos, texto natural o texto generado. Pues depende, tenemos pues muchas universidades que están interesando en el tema, aunque realmente aquí es más un asesoramiento que no un peritaje en sí, pero después, Ujú. claro, ya tenemos, por ejemplo, editoriales que también se empiezan a preguntar qué hacemos con esto, y después, claro, también tenemos pues en el ámbito más policial, pues también estafas, por ejemplo, pues este tipo de cuestiones. Ujú. Vaya, me parece, no sé, que abarca muchísimas cosas. ¿Cómo te lo haces para eso, no? Pero imagino que compaginas o que al mismo tiempo vas barajando y tienes varios casos. ¿Cómo lo haces para ponerte, ¿no? El casquito, digamos, el gorrito de ahora voy a analizar este anónimo, ahora me toca analizar, ¿no? Y buscar las diferencias o los marcadores textuales de la inteligencia artificial. ¿Cómo te organizas? Bueno, más de dos casos a la vez es imposible. Es decir, no lo ¿Eh? ideal es un caso y además tienes que dejarlo madurar el caso. Es decir, trabajamos con muy poco tiempo, bueno, al igual que los traductores, ¿no? Que siempre te lo piden para ayer. Pero sí que intentamos dejarnos 1 o 2 días desde el momento en el que evaluamos el caso hasta que realmente lo analizamos para no contaminar, sobre todo cuando estamos haciendo contrastes. Porque muchas veces, sin quererlo, y de hecho tenemos protocolos, ¿no? Que nos indican que te puedes contaminar y por lo tanto primero se analiza un caso y al cabo de un día o dos intentas analizar el otro conjunto de textos porque a veces tú misma sin querer vas buscando aquello que ya has encontrado en el otro, ¿no? Por lo tanto, tienes que respetar mucho los protocolos en las posibilidades que tengas, ¿no? Mm. No, me parece muy interesante porque al final es eso, ¿no? Cuando estás, imagino, inmersa en un texto, luego te cuesta separar Uh con el -huh. otro, ¿no? Yo creo que los traductores que nos vean pueden tener la misma sensación cuando estás con varios encargos a la vez, ¿no? Y tienes que Exacto. repartirte un poquito el día y tienes que cambiar, ¿no? Casi, Uh -huh. no sé, cambiarte la De cabeza, ¿no? El cerebro para personalidad estar. casi. Sí, 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 ¿no? Puedes estar haciendo, yo qué sé, un librito infantil por la mañana, pero luego por la tarde tienes un contrato o algo un poquito más económico, jurídico, lo que sea, ¿no? Y Uh cuesta, -huh. ¿no? Cuesta cambiar un poquito por ahí. Oye, ¿y recuerdas cuál fue tu primer cliente? Bueno, mi primer cliente fue una empresa internacional dentro de la universidad donde yo estaba trabajando, en el laboratorio de la universidad, el Forensic Lab, y fue un cliente internacional y de hecho me dio una gran lección, porque en este caso, bueno, trabajé para la parte, yo diría, para el malo, ¿no? Sí, en este caso trabajé para el malo, pero bueno, al final la justicia pues hace su trabajo, ¿no? Y lo único que querían era ralentizar el proceso, era una estrategia política que tenía esta empresa y lo utilizaba para ello. Pero bueno, al final también son lecciones, ¿no? De la vida en confiar también en la justicia y después también cuestiones éticas. Ahora como tengo mi propio laboratorio, pues puedo decidir, tengo la suerte de decidir en el caso en el que quiera participar o no quiera participar. Ujú. Que es la parte buena también cuando eres autónomo, sí que es verdad que a veces Ujú. si flojea un poquito el trabajo, pues dices que sí, ¿no? Pero es esa capacidad que tienes de poder decir, pues mira, esto sí, esto no, o esto según mis términos, ¿no? Con lo cual me parece también Exactamente. muy bien que tengas también esa capacidad al final de decidir las luchas, ¿no? En las que nos Exacto. metemos. Bueno, ¿y qué haces hoy en día para buscar nuevos clientes? ¿O es más bien una cosa pasiva, ya te van llegando, ¿no? Con el paso del tiempo. ¿Tienes alguna estrategia, digamos, para seguir buscando clientela? ¿Cómo lo haces? No, ahora actualmente no hay una estrategia porque es verdad que, bueno, ya me encuentro en una posición pues favorable, vamos a decirlo así, privilegiada en el sector y por lo Ujú, tanto los clientes ya son los que se ponen en contacto. Pero sí que es verdad que al principio, más que una estrategia para mi negocio, era para la disciplina, ¿no? El divulgar esta ciencia porque realmente era muy desconocida en todos los sectores, es decir, tanto en el ámbito jurídico, en el ámbito policial, en el ámbito ya de las particulares, ¿no? Que realmente las personas de a pie conozcan esta disciplina y cómo les puede ayudar, ¿no? Y por lo tanto fue más una estrategia de dar a conocer esta disciplina y cómo puede ayudarlo. Y aquí pues entraron pues obviamente presencia en redes sociales, la publicación de libros de divulgación, como aquellos que has comentado, ¿no? El de estafas o el de atrapados por la lengua. Y después también pues conferencias, ¿no? Participación en medios de comunicación.
pero simplemente era más que nada para esto, ¿no? Para dar a conocer la disciplina más que el negocio en sí. Claro, al final es lo que decimos, ¿no? A veces nos da reparo ese puntito de visibilidad, de que nos Ujú. vean, pero es importante y más en casos con, ¿no? Como tu disciplina, que quizás más desconocida. Y yo, por ejemplo, hasta que no hemos hablado ahora, no sabía la posibilidad de que un cliente directo, una persona de a pie, pudiera pedir algo, ¿no? Pensaba que a lo mejor era más, pues eso, exclusivamente a través de bufetes de abogado o cosas de este tipo. Así que es importante, yo creo que es importante estar ahí, ¿no? Y dar un poquito voz Claro. a esto. Bueno, y para fidelizar clientes, no sé si tienes clientes recurrentes, en el caso de bufetes imagino que sí, particulares quizás solo no necesitan esa cosa puntual y suerte, ¿no? Es decir, no tienen Exactamente. necesidad de más. Pero no sé si hay algo que hagas para cuidar esta clientela que tienes. Claro, realmente lo que decíamos, ¿no? El cliente particular espero que no vuelva, ¿no? Porque realmente es que tiene un problema, siempre aparezco en el momento tormentoso de la vida de alguien, Claro. pero en el caso de los bufetes de abogado, las fuerzas policiales, pues sobre todo es la credibilidad, ¿no? Y el rigor científico. Muchas veces aparecen, sobre todo las cuerpos policiales, bueno, con ciertas reticencias, ¿no? Es decir, bueno, esto realmente, ¿no? ¿Cómo funciona? Y realmente la credibilidad y el rigor es lo que son esenciales, ¿no? En mi campo. Seguimos un código ético, aplicamos metodologías pues, que sean reconocidas y que garantizan, ¿no? La calidad de esos informes. Y eso es lo que hace que tengan la confianza. Y después también creo que es importante, sobre todo ya en el ámbito más jurídico, pues esa transparencia, la comunicación que sea efectiva, ¿no? Porque muchas veces hay personas o especialistas que pecan de tecnicismo, ¿no? Parece que cuando uno habla de forma muy técnica le da ese rigor. Y yo creo que totalmente lo contrario. Lo que tenemos que hacer es que los informes sí que se vean, que son claros, que están fundamentados, pero que haya un asesoramiento pues previo, ¿no? A esos jueces, a esos abogados o incluso a los clientes para que sea accesible, que realmente entiendan lo que estamos haciendo y vean que son comprensibles, porque al final si no, se queda ahí y tienen que confiar en algo en lo que no creen, ¿no? Y por lo tanto yo creo que primero es bueno que crean en aquello que haces porque saben entenderlo. Y después también, pues también se mantiene la confianza con las actualizaciones, ¿no? Con las publicaciones que hacemos científicas, con la formación que tenemos de forma continua. Mi madre siempre me dice, esto es como los doctores, que nunca acabas de aprender, ¿no? Digo, bueno, claro, es que salen cosas nuevas, ¿no? Y uno tiene que actualizarse y seguir, ¿no? Sobre todo cuando tenemos los malos, que van siempre por delante, Claro. tenemos que Sí. seguir aquello que hacen y lo que inventan, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace credibilidad y posicionamiento en el sector. Claro, claro. Y además en este caso que tú decías, porque ahora, por ejemplo, tenemos el caso de la inteligencia artificial, es algo que ha crecido exponencialmente, que no sabes bien aún por dónde tomar, ¿no? Y qué derroteros, por qué derroteros va a ir. Así que me parece obligatorio, ¿no? Que una tenga que estar al quite de todas estas cuestiones. Y también remarcar la importancia de lo que hablabas del lenguaje claro, que es algo que se reivindica ahora desde hace un tiempo, que ya empieza a hablarse un poquito más y que me parece esencial, ¿no? Porque al final, si el informe si está orientado a una persona, ¿no? Pues quizá más técnica, sí que es verdad que tiene que tener ese lenguaje, pero al final la persona de pie tiene que entender exactamente qué está pasando, ¿no? Así que me parece muy importante. Claro, pero es que incluso los jueces tampoco tienen por qué entender de lingüística, ¿no? Imaginémonos que estamos en un caso de acústica, ¿qué es un formante? ¿Por qué debe de entender el juez que es un formante, ¿no? No debe de conocer la palabra, seguro que no la entenderá, pero tenemos que hacer que llegue a comprender aquello que hemos medido, ¿no? Por ejemplo. Y esto hay veces que, incluso contrapericiales, ¿no? Que llegan a criticar, bueno, es que no ha utilizado el término exacto, bueno, es que a lo mejor tampoco es necesario, o utilizarlo una vez, explicarlo y después seguir con esa explicación, ¿no? Pero bueno, esto ya va a gusto del consumidor, a mí me ha funcionado muy bien el tema Claro. del lenguaje claro y accesible y creo que es lo ideal. Claro, además, yo supongo que en este caso también encontrarás todo tipo de gente, todo tipo de abogados, de jueces, algunos que son, o algunas que son más receptivos, receptivas, otros que no, otros no, porque bueno, mi Exactamente. pareja, por ejemplo, es perito, lo que pasa es que está en el sector automoción y muchas veces en los juicios pasa un poco lo mismo, ¿no? Pues aquellos que van más a buscarte la cosa, pero esto ¿qué es? ¿No? Otros que saben, otros que respetan, o sea, es un poco, imagino, que bueno, al final cada persona es un mundo, ¿no? Exactamente. Y bueno, no sé, ¿cómo manejas la negociación de las tarifas? Es algo que, por ejemplo, si los traductores, traductoras que nos vean, quizá nos pilla más diferente, no sé si se tarifica igual, si es por palabras, si es por horas, si depende del proyecto, no sé si puedes arrojar un poquito de luz sobre esto. Sí, yo la verdad es que no negocio tarifas. Estoy en una posición privilegiada, de nuevo, en la que no negocio las tarifas, es lo que hay. Uh -huh. Y son tarifas que se establecen en función de la complejidad del caso. No va palabra por palabra ni va por frase, sino que va por proyecto. Y entonces se valora pues, la complejidad del caso, el tiempo de análisis requerido, el tiempo o el plazo que tenga el cliente. Claro, si tiene
tenemos más urgencia o menos, el nivel de responsabilidad y el nivel de experiencia. Claro, tampoco es lo mismo un caso, por ejemplo, que vaya a ir a medios de comunicación. También supone, ¿no?, un riesgo para el propio perito y, por lo tanto, cada peritaje pues, implica un trabajo que es muy meticuloso, un grado de especialización, y las tarifas realmente reflejan ese rigor y la calidad del análisis. Y además, bueno, pues claro, yo lo que hago es garantizar la total transparencia, ¿no? Desde el principio le hago una estructura de costes, hacemos una evaluación primero, en la que, bueno, sueles tener un precio, es decir, bueno, pues más o menos sí que se puede hacer el encargo, a qué conclusiones más o menos podemos llegar, y se le entrega un presupuesto cerrado, ¿de acuerdo? Es decir, este es el presupuesto y, bueno, lo acepta o no lo acepta. Pero desde un primer momento tiene claro todo, exactamente todo, Exactamente. todo desglosado, ¿no? Que me parece Exacto. también muy importante, también en traducción al final, cuando nos piden un servicio, tenerlo todo clarito, ¿no? Y que luego no haya sorpresas. Exacto, porque normalmente nosotros también tenemos la preevaluación, Vale. el dictamen y después también si hay ratificación, porque claro, muchas veces este informe lo tenemos que llevar a los juzgados, esto puede pasar 1 año, 5 años, incluso 10 años, y por lo tanto es Claro. un presupuesto, digamos, aparte que también se les tiene que adelantar, es decir, si me llaman al juzgado, pues Vale. habrá este coste adicional. Claro, hay un montón de flecos, veo entonces, ¿no? Por cada caso, claro, luego puede ir por un lado, por otro, o sea, que vaya a juicio, que no, que se suspenda, que luego, ¿no? Imagino que hay muchas cosas en las que tienes que estar pendiente porque te puede saltar, ¿no? En algún momento determinado, entonces. Exacto. Ajá. Y no sé, pregunta a lo broncano, si quieres responder. No sé, tarifas, pero de verdad. Ah, bueno, Eh, tarifas, vale, vale. una Me había tarifa. asustado ya. Dame, no, no, la otra pregunta no te la, no te la voy a hacer, no es necesario. Pero no sé, ponme un caso, claro, te iba a decir un caso normal y corriente, pero ¿qué es un caso normal y corriente en lingüística Exacto. forense? De eso no hay. Digamos que, claro, depende mucho del caso, ¿no? Digamos que mínimamente estamos alrededor de 1.000 euros, un caso muy básico, con muy poco material, con un tiempo bien, digamos que no hay una urgencia, por ejemplo, en un mes y medio, 2 meses de Ujú. tiempo. Pero esto debe ser un caso muy básico, que no suele pasar, ¿no? Digamos, un material muy reducido. Y a partir de aquí, pues ya miles de euros, es decir, depende. Hay una horquilla muy amplia, pero podría estar entre los 1.000, 3.000, 6.000, dependiendo. Claro, ¿no? Depende de lo que comentabas, ¿no? Del tiempo que te lleve, de la minuciosidad, ¿no? Que tengas que utilizar ahí. Exactamente, del número, por ejemplo, de sospechosos, es que depende muchísimo. Claro, claro, imagino que si tienes una muestra, ¿no? O tienes más, digamos, más papeleo por revisar o por cotejar, pues eso sube el precio, ¿no? Imagino. Claro, depende del número de horas que tengamos que invertir. Ujú. Perfecto. Y no sé, antes decías que al tener tú ahora tu gabinete, tu empresa, pues puedes decidir si seleccionas, si no, ¿no? Pues un cliente, un caso, lo que sea. Em, ¿En qué te basas, digamos, para decir, pues mira, este sí, me ocupo yo de este caso, este tal vez no? ¿Hay algún factor ahí que es el que te empuja a A decidir? ver, tengo 2 cuestiones, ¿no? Una, el factor ético, es decir, es un caso en el que me quiero implicar o no, ¿no? Aquí entra mi ética profesional, personal, ¿no? Profesional barra personal, y después entraría también la ética profesional en el sentido de si realmente hay caso o no hay caso. Es decir, el cliente me está preguntando si puede llegar a ser ese el sospechoso o no. Si yo en la preevaluación, es decir, cuando me entrega el material y lo evalúo, ya observo que no hay indicios suficientes, pues aquí ya descarto el caso, ¿no? O, por ejemplo, un caso de plagio en el que no se observa, ¿no?, que haya suficiente muestra copiada, vamos a decirlo así, ¿no?, dependiente de otra muestra, pues también ahí ya descarto el caso. Es decir, no me involucro en casos en los que no hay suficiente evidencia lingüística, por mucho que insista el cliente, que a veces pasa, ¿no? Ujú, Estos serían los 2 factores primordiales para mí. ujú. ¿Y te ha llegado a pasar que hayas rechazado un proyecto por cuestiones éticas? Sí, 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 muchas veces me ha pasado. Es decir, no es inusual. Ujú. Claro, yo, por ejemplo, tengo en cuenta el caso de traductores o lo que me ha pasado a mí, pues si ha habido algún texto de, por ejemplo, de casas de apuestas, pues es algo que no hago porque no me hace mucha gracia, ¿no? Y es algo que sí que he tenido muy, 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 muy claro. Pero bueno, imagino que, claro, en tu caso también habrá casos como muy, muy delicados, ¿no? Exactamente, pueden ser este tipo de empresas, ¿no?, con las que tú pues, no sientes ningún tipo de afinidad, vamos a decirlo así. Y después también cuestiones por riesgo, claro, por seguridad personal. También Ujú. tratamos con temas pues, un poco escabrosos, vamos a decirlo así.
Ujú, o muy delicados en los que la seguridad del perito pues también se puede ver comprometida, ¿no? Por ejemplo, casos en los que suceden pues cerca de tu zona o casos, por ejemplo, ujú, relacionados con temas de terrorismo, en los que, bueno, uno tiene que saber si quiere participar allí o no, las consecuencias que puede conllevar, eh, o también en los términos en los que tú quieras participar, ¿no? Que eso también puedes negociarlos dependiendo, por ejemplo, estás trabajando con fuerzas policiales, pues ujú, dependiendo de si tú realmente quieres poner ahí tu nombre o no. ujú. Porque claro, en los policías, por ejemplo, ellos trabajan en este tipo de casos con un número de placa. No están identificados con su nombre y apellidos de dirección postal. En el caso Ujú, de los peritos, sí. claro, Esto es algo con lo que yo tengo una batalla ya hace muchos años, ¿no? De que también pues, tendríamos que tener derecho a trabajar únicamente con nuestro nombre de colegiado. Pero bueno, hasta el momento claro. no, y por lo tanto uno también tiene que valorar, ¿no? Ostras, esto no lo había pensado nunca, pero es cierto, al final tu nombre y tu dirección seguramente están, ¿no? Y se encuentran fácilmente. Y en Bueno, es casos que están más publicados en el delicados, dictamen, se publican, o sea, son se datos que publican ahí tienes directamente. rápidamente. Ujú. Ostras, ostras. Y eso, si es algo que dices que estás empezando a luchar, a mover, ¿por qué os dicen que no? ¿Por qué niegan, digamos, la posibilidad de que seáis un poquito más anónimos y os podáis amparar en el número de colegiado? Bueno, porque claro, la otra persona en teoría también tiene derecho, ¿no? A reclamar y bueno, no sé, yo la verdad es que tampoco lo entiendo mucho y hace mucho tiempo que lo estoy solicitando junto a otros compañeros, incluso de otras disciplinas, pero bueno, por el momento no es un tema que quieran contemplar. Vamos a decirlo Ya. así. Bueno, a lo mejor cambia, seamos Sí, positivas. esperemos. Seamos positivas. Dentro de mi desconocimiento, ¿hay alguna herramienta que utilicéis los peritos lingüistas forenses que os ayuden en casos? Además de quitando, bueno, las típicas herramientas que conocemos todos. Sí, claro, hay herramientas dependiendo del caso, ¿no? Por ejemplo, en análisis de acústico, pues tenemos herramientas que nos facilitan, ¿no? Ese análisis de los formantes, como podría ser un PRAT, herramientas de libre uso. Después también hay, nosotros en este caso no, porque son herramientas extremadamente caras, pero también hay, por ejemplo, de análisis automático o semiautomático, en el que realmente, claro, facilita mucho el trabajo. Después tenemos herramientas, por ejemplo, antiplagio, para casos de Ujú. dependencia textual, herramientas que nos permiten, por ejemplo, en casos de autoría, pues extraer distintas variables, pero no hay herramientas, ¿no? Lo típico que aparece, por ejemplo, en series como CSI, que tú pones la muestra, ¿no? Y te hacen el match. No, esto no existe. Pero, claro, tenemos bases de datos, por ejemplo, lingüísticas, ¿no? Los Claro. mapas lingüísticos, todo esto es lo que realmente utilizamos en nuestro día a día, que hemos visto todos los lingüistas traductores en la carrera, ¿eh? Es decir, tampoco tenemos nada excepcional. Ujú. No, me parece maravilloso. Además, eso, ¿no? Esa capacidad que tenéis, ¿no? De cada caso, pues, ¿no? Seleccionar las herramientas adecuadas, que tiene que ser también muy interesante. Y hablando ya, rozando ya tema con inteligencia artificial y lingüística forense, para vosotros, ¿es un riesgo? No, es el futuro. ¿La aprovecháis de algún modo? Cuéntame. Bueno, pues yo diría que estamos entre las dos aguas, ¿no? Vamos a decirlo así. Uno de los mayores retos, ¿no? Que enfrentamos actualmente en lingüística forense es justamente este impacto de la inteligencia artificial. Sobre todo yo diría que en la manipulación o el análisis del lenguaje, ¿no? Tenemos, pues, por ejemplo, los deepfakes, ¿no? O la generación automática de textos, que realmente, claro, nos pone entre las cuerdas, ¿no? Y realmente son una amenaza. Y nos obliga, pues, a desarrollar, pues, nuevas técnicas de análisis para detectar, pues, este tipo de, vamos a decir, falsificaciones, ¿no? En los textos. Y además, claro, esta integración de este tipo de herramientas en análisis forense también pues, es un desafío para garantizar de que se haga de forma efectiva o ética, ¿no? Ya cuando estamos hablando de que utilizamos herramientas para analizar estos, por ejemplo, estos deepfakes, pero estas herramientas también utilizan inteligencia artificial, bueno, tenemos que tener pues unos protocolos que todavía se están desarrollando. Esto es otro problema y que, claro, no podemos presentar, ¿no? Informes periciales con herramientas que no han sido probadas y testeadas en laboratorios, ¿no? Así que nos hace falta pues, marcos reguladores adecuados, que se está trabajando en ello, pero todavía nos queda un camino, ¿no? Pero bueno, también tiene la parte positiva, vamos a decirlo así, que es, bueno, el poder automatizar procesos, ¿no? Que antes, por ejemplo, pues lo teníamos Ujú. que contar, imagínate, palabras, ¿cuántas palabras tiene esta oración, no? Lo teníamos que hacer con Word, ¿no? Ahí frase por Mm, frase, a ver, claro, esto pues lo podemos automatizar, podemos también automatizar transcripciones y únicamente revisarlas, que esto, claro, nos quita muchísimo trabajo, el tema de la automatización de claro. transcripciones, cribado de grandes volúmenes de datos, ¿no? Y agiliza, pues claro, las investigaciones y permite, pues, que los especialistas nos enfoquemos, ¿no? En tareas, pues, mucho más complejas. Así que, bueno, tenemos las dos caras de la moneda, vamos a decirlo así. Claro. Y además lo que comentabas antes, ¿no? Que todo va tan deprisa que Ujú. imagino que cuesta, ¿no? Es una chinita en el zapato, ¿no? Estos deepfakes que comentabas, ¿no? Si alguien
pasa un anónimo o lo que sea con un vídeo, con la voz falseada, eso imagino que es más difícil luego de poder, ¿no? Desgranar y ver exactamente qué hay detrás. Claro, porque realmente necesita una muestra muy pequeñita, lo hacen muy bien, hay que decirlo, y Mm, cada vez mejor, ¿no? Que a veces también cuando me piden conferencias, bueno, a ver cómo lo analizáis, bueno, pero es que después esto se publica, ¿no? Y corro el riesgo de que aquello que digo que ahora funciona, lo mejore y ya no lo funcione, ¿no? También es esta ética, ¿no? Decir, bueno, ¿hasta dónde voy a llegar en esa divulgación y qué voy a explicar y qué no voy a explicar? Porque después, claro, los malos están atentos y nos claro. siguen, en muchos casos, no sabemos que nos están siguiendo y están siguiendo manuales Ostras. y por lo tanto tenemos que ir cuidado con lo que explicamos, ¿no? Yo creo que al final el futuro de la lingüística forense, pero también de otras disciplinas, sobre todo muy afines con la lengua, dependerá de cómo gestionemos, ¿no? Esta revolución tecnológica. Si logramos, yo creo, una integración cuidadosa, ética, ¿no? La IA yo creo que se puede convertir en una gran aliada de nuestras especialidades, pero claro, también tenemos que tener cuidado en cómo la manejamos, ¿no? Y cómo la percibimos también los profesionales. No nos podemos negar a ella, yo creo que esto es ridículo, por Ujú. mucho que nos duela, ¿no? ¿no? Nos negamos a los productores automáticos ya, pero es que no nos podemos negar a ello. Al final van a Ya. estar allí, pero también tenemos que saber cómo integrarlo, cómo valorar nuestro trabajo y hacernos valorar, porque yo creo que esto también es otra, ¿no? Como sector, hacernos valorar nuestro trabajo, no caer en la tentación de bajar nuestras tarifas, de Ujú. aceptarlas, ¿no? Que es muy fácil, ¿eh? Yo creo que desde mi posición es fácil pues no aceptar este tipo de condiciones, pero creo que es que también nos hacemos un flaco favor. Al final el decir, bueno, es que tengo que comer, sí, pero es que a lo mejor Claro. mañana no podrá. También hay que Sí. saber valorar. Siguiendo con esto, ¿qué consejo le darías a los recién egresados, a quien se incorpora ahora al mercado laboral? Sé que es muy, muy amplio, ¿eh? Y que dependerá a lo mejor también de la disciplina, pero Sí. viendo cómo está todo, ¿qué propondrías tú? Ujú. ¿Qué les dirías? Yo mi primer consejo es que se formen a fondo, es decir, que hagan un grado especializado en lengua, un máster específico en lingüística forense en nuestro caso, ¿no? Que no sean solo asignaturas, cursitos, itinerarios en másteres más globales, porque bueno, hay muchos cursos, muchos de esto que te venden, ¿no? Cuando salgas de aquí podrás ser lingüista forense, siento decirlo, no. Y además si lo haces Ujú. puede ser un gran riesgo para ti. Y si es posible, un doctorado. Es decir, es una disciplina muy académica que requiere un grado de especialización muy alto y, por lo Ujú. tanto, no somos peritos de todo. Yo estaba hablando de, por ejemplo, temas de voz. Yo no analizo generalmente temas de voz, sino es que sea desde el punto de vista del discurso. Esta disciplina no es un oficio que se aprenda con solo una práctica, requiere esa base académica sólida. Sería clave buscar oportunidades para colaborar con laboratorios, ¿no? Y aprender codo a codo con profesionales de cómo se hace, porque no es únicamente tampoco el método, sino, por ejemplo, lo que hablábamos antes de la seguridad, que es una cosa que no piensan en que realmente tú no puedes poner la dirección de tu casa, porque es que siempre va a haber una parte en un juicio que va a estar en contra de tu trabajo. Siempre va a haber una parte. Por lo tanto, no quieres que se te presente en casa. Claro. Después también el riesgo profesional, es decir, un seguro profesional. Siempre tienes que tener un seguro profesional. ¿Por qué? Pues justamente porque hay esta parte contraria en la que te va a buscar las cosquillas y te puede denunciar. Por lo tanto, todo esto son cosas de entresijos de la profesión que tienes que conocer y no las conoces hasta que no estás ahí, ¿no? En cómo voy a gestionar este cliente. Tenemos clientes muy conflictivos. O la Mm. otra parte, que te llaman, ¿no? Al laboratorio, en plan, no, no, es que yo no soy, me estás diciendo que soy, ¿no? Claro, todo esto tienes que saber manejarlo. Y después también la actualización. Es decir, ahora, por ejemplo, con el tema de inteligencia artificial, ¿no? Yo, después de 6 másteres, yo ya tengo 6 másteres de hace un montón de tiempo y ahora justo empezó un máster nuevo en inteligencia artificial para seguir ampliando, ¿no? Esos conocimientos porque realmente creo que el campo así lo va a requerir. Yo creo que hay que tener mucha paciencia, no es una disciplina que tú acabes y ya encuentres un trabajo, pero bueno, hay que saber perseverar, ¿no? También en nuestros sueños y en cómo encajar, ¿no? En este futuro profesional. Bueno, es lo que decimos mucho, ¿no? De que es una carrera de fondo y sé que al Exacto. principio como consejo, ¿no? O como frase, dices, "Oh, es muy manida", pero es que es un poco así, Ujú. ¿no? Y el hecho de tener que seguir formándote, es que no hay otra, y más con este ritmo que llevan los avances tecnológicos, así que es casi imperativo, ¿no? El hecho de Exacto. seguir formándose. No sé, por ir acabando un poquitín, yo estaría hablando contigo toda la mañana, pero bueno, sé que también vamos, atareada, ¿no? Lo siguiente. Así que, ¿cómo equilibras la vida profesional con la personal? Esto es divertido. Esto es una cosa que se lleva mucho, ¿no? Lo de equilibrar. Sí, A ver, la conciliación, ¿no? sí, bueno, esto es un gran falso mito, yo creo, todo el mundo lo sabe. A ver, es verdad que la profesión de lingüista forense lleva una carga intensa. Es muy intensa
y es necesario una planificación y una organización. Es decir, si no puedes morir en el intento, ¿no? Y son Me clave para imagino. mantener el equilibrio. Yo creo que yo llevo una agenda, o sea, lo mío es un poco top, vamos a decirlo así, pero mi agenda va por horas, es increíble. Ujú. Y la cierro cada 3 meses, es decir, yo tengo una agenda, sobre todo en el ámbito más de la divulgación, la cierro cada 3 meses. Y esto en teoría me permite pues, gestionar mejor el tiempo y dejar ese espacio para todo el ámbito de los peritajes, porque claro, los peritajes no los puedes gestionar. Es decir, esto Ujú. aparece, nunca sabes si va a aparecer uno, dos, tres, ¿no? Y con la urgencia con la que te van a aparecer, porque son impredecibles. Pero bueno, esta gestión, ¿no? Digamos, de agenda 3 meses a mí me funciona bastante bien, pero como he dicho, en teoría, ¿no? Porque después tienes 2 hijos, tienes al final hace que una, pues bueno, hace lo que puede, vamos a decirlo así. Claro. Yo lo tengo claro, o sea, no aspiro a ser una superheroína, no esto de, bueno, sí, es que es una supermujer, no aspiro a eso, simplemente a Ujú. ser una persona funcional y nada, y llegar a todo sin olvidarme dónde he dejado el café, ¿no? Así, así que, bueno, yo intento eso, equilibrar, gestionar muy bien la agenda, pero bueno, a veces aparecen cosas impredecibles y sobre todo, claro, los malos, pues cuando empiezan a tener pues más volumen de trabajo, en vacaciones, porque ellos también tienen vacaciones. Mm. Entonces, por ejemplo, Ostras. temas de acoso, temas de violencia de género, ¿cuándo comparten más tiempo, tienen más tiempo para ejercer esa violencia? En periodos vacacionales. Entonces, claro, O no sea tengo que una agenda de 9 a 5. también hay periodos estacionales, digamos, ¿no? Y hay Claro, repuntes y los tenéis ya marcados. Me parece fortísimo. claro, por ejemplo, durante la pandemia fue un gran repunte. O sea, todo el mundo estaba encerrado y aquí, claro, aquí Ja. florecieron muchísimos casos de, sobre todo, pues tema ciber, ¿no? Ciberamenazas, ciberacoso. Claro, fue brutal. Para mí el tema de la pandemia, el estar encerrados, fue brutal por el número de casos que teníamos y justo después de salir, porque claro, hubo muchas personas que en ese momento no podían denunciar porque convivían con el agresor o Oh. tenían miedo y cuando salieron no pudieron hacer todo ese volumen de denuncias. La verdad fue realmente duro. Y claro, aquellas personas, claro, esto también me sucede, ¿no? Muchas veces que nos vienen alumnos de prácticas en que piensan, ¿no? Que van a tener un horario de 9 a 5. Bueno, si tenemos un proyecto académico, sí que va a haber un horario de 9 a 5, pero en el momento en el que ellos quieran trabajar en periciales, que es una gran oportunidad y que no es fácil, porque también, claro, tenemos muchos convenios de confidencialidad con el cliente, en el caso de que puedan participar, que se olviden de no trabajar los fines de semana, el irse de fiesta y aparecer a las 10 de la mañana o estar afónicos, porque Mm. no va a ser así. O sea, el trabajo es el que es y te tienes que adaptar a ello. Claro. De hecho, esa era mi siguiente pregunta. Si tú te marcabas mucho, por ejemplo, no trabajo por la noche, no trabajo fines de semana, si te marcas un horario fijo, pero bueno, imagino que dependerá de si tienes ¿no? alguna cosa puntual o intentas mantener unos horarios cerrados. Intento mantener unos horarios cerrados, intento. Pero claro, si me llega una pericial de extrema urgencia, pues obviamente la tengo que priorizar y la tengo que hacer, pero sí que lo intento respetar bastante, sobre todo por el tema de la conciliación con la familia, ¿no? Por lo tanto, fines de semana pues intento estar muy presente, cuando los niños los tenemos en casa pues también, y si tengo que después pues quedarme y trabajar por la noche, pues es lo que hay, ¿no? Como todos los trabajos, que sabemos que cuando hay una urgencia, pues hay que trabajar por Claro. la noche, pues se trabaja. Pero intento respetar el tiempo familiar porque para mí es muy importante, ¿no? Creo que solo pasa una vez en la vida y por lo tanto hay que disfrutarlo. Y yo creo que poco se habla de la salud mental bueno, de las personas que tenemos, ¿no? Este tipo de encargos imprevistos, ¿no? Yo creo que se habla poco y también de la parte más de las ciencias forenses, ¿no? Es como un tema bastante tabú. Y bueno, yo la verdad es que no me avergüenzo cuando tengo un problema, pues intento afrontarlo e intento buscar ayuda. Es decir, no servimos para todo, no para todo tipo de encargos. Claro, lo de la lingüística forense puede parecer pues muy atractivo, ¿no? De wow, qué Mm. fascinante, vas investigando, ¿no? Bueno, Sí. ya, pero cuando te tocan casos extremadamente delicados, a mí, por ejemplo, el tema de menores me afecta muchísimo a nivel mental, sobre todo pues temas de abusos, ¿no? Por ejemplo, a mí es un tema que me da mucho run run después, aunque intento, ¿no? Y tengo estrategias para separarme, pero bueno, al Ujú. final somos humanos, ¿no? Somos humanos y dices, wow, es que realmente, ¿no? Esta persona está muy afectada o a mí me afecta como persona. Bueno, hay que saber buscar ayuda. Si necesitas un psicólogo, pues te vas al psicólogo. Es que no pasa nada. Es decir, son temas muy delicados y no somos superhéroes, como decía. Es que yo quiero ser una persona funcional. Ya está. Mm, mm. Que bastante tenemos con lo que tenemos también, ¿no? Al Exacto. final se hace lo que se puede y se llega hasta donde se llega, ¿no? Que a veces también eso, ¿no? Pensamos que tenemos esta imagen del lingüista forense, del traductor, como alguien que, bueno, pues eso, que lo sabe todo, que llega a todo, que te dice que sí a todo, pero es que no se puede. Llega un punto que el cerebro te dice hasta aquí, ¿no? O imagino Ujú. periodos intensos de trabajo
que estás ahí dándolo todo y luego terminas y estás hecha una piltrafilla. Al menos a mí me pasa, ¿eh? Jornadas estas Sí, 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 maratonianas sí. de terminar y al día siguiente estás que no sabes por dónde te sopla el viento, ¿no? Así que imagino que en tu caso también, y más con casos delicados, ¿no? Como comentabas Totalmente, antes. hay que saber escuchar el cuerpo. Si te tienes que tomar un día libre o irte con tus amigas, hacerte una sesión de lo que tú quieras, oye, pues hay que hacerlo, hay que saber escuchar al tiempo. Cuesta, ¿eh? Cuesta aceptarlo. Y también Mm, cuesta aceptar algo que has dicho que me parece súper interesante y es que no sabemos de todo. Esto es algo que lo que pecamos muchas veces, ¿no? De ujú, decir, bueno, es que yo no puedo decir que yo no sé de esto, o como que tienes vergüenza de decir, no, no, es que yo mm, esto no es un tema que domine. Oye, es que no podemos saber de todo, o sea, no somos diccionarios andantes, ni enciclopedias, ni somos mm, Wikipedia. Oye, si no sabemos de eso, pues es que habrá otra persona que sabrá. Y yo, por ejemplo, a mí lo que me encanta es buscar otro contacto. Decir, oye, yo no te sé hacer esto, pero es que conozco a alguien que es que mm, domina el tema, pero vamos, yo es que no tengo ningún reparo y yo creo que esto es una gran virtud que tengo. En no tener vergüenza de decir, yo es que de esto no sé, pero conozco a alguien, porque soy doña mm. contactos, eso sí que es verdad que lo tengo. Soy doña Pero eso contactos y está digo, pero genial. es que sé a alguien que lo sabe hacer y te paso el contacto, ¿no? Es que yo creo que esto es maravilloso y el sacarte Sí. este peso, esta mochila de decir, es que lo tengo que saber todo. No, perdona, no lo sé y punto. Y te lo digo aquí en privado, en una reunión, te lo digo en público Donde y te lo sea. digo incluso en el juicio. Oye, pues es que esto no es mi especialidad. Lo siento, yo no he peritado sobre eso. Búscate Claro, otro claro. perito. O sea, yo he peritado sobre esto, que es lo que sé y lo que domino. Punto pelota. Mm. Y yo creo que esto es maravilloso, porque te sacas un peso fantástico. Sí, no, y además, ¿qué es eso, no? Ahora que se lleva tanto lo del síndrome del impostor y de la impostora, a veces puede ser que sí, pero otras veces sencillamente no estamos capacitados y no pasa nada. Y yo creo que una manera No, de también de fidelizar al cliente, al menos en traducción, es decir, mira, yo no te lo puedo hacer, pero fulanito, tal, contacto, mm, y lo dejas ahí, es decir, le dejas con esa ayuda y no lo dejas desatendido de alguna manera y también es una manera de fidelizar a esa persona, ¿no? Con lo cual me parece importante. exactamente. Sí, mira, yo tuve un caso que me resultó curioso. Era un caso de plagio en el que había algo, era como muy por los pelos, ¿no? Y yo le dije, Ujú. mira, yo sinceramente, mira, me podía haber sacado un dinero extra, ¿no? Como autónomo, diciendo, bueno, un dinero extra, le dije, mira, es un caso muy limitado, las opciones de ganarlo es, yo te diría, 10%. Yo no voy a entrar en este caso porque realmente no tienes posibilidades, te vas a gastar el dinero para nada, porque había mucha reformulación, mucho entretexto, bueno, era un caso muy complicado. Y el cliente me dijo, es que te agradezco muchísimo que seas tan sincera, ¿no? Por esto. Era un cliente particular. Ujú. Pues al cabo de unos meses aparecieron otras muestras en las que sí que había mayor cantidad de dependencia textual y era bastante más claro, aunque tampoco era un éxito rotundo, ¿no? Vamos a decirlo así. Y le vuelve a decir lo nuevo. Sí que es verdad que se observa mayor profundidad. Aquí sí que hemos aumentado las posibilidades, quizá un 50-50. Yo lo dejo en tus manos, pero yo no te garantizo que puedas ganar. A ver, nunca se puede garantizar, pero uno puede ir con el 90% de probabilidades, ¿no? Después la justicia nunca se sabe por dónde va a tirar. Mm. Pero bueno, ya vemos que hay más cantidad, pero yo tampoco lo veo como un caso exitoso para ganar. Oye, pues al final se lo pensó y al cabo de un mes me llamó y me dijo, sé que quizá no vayamos a ganar, pero vamos a ir por ello porque confío en ese rigor que tú estás mostrando, ¿no? Qué Al bueno. final, bueno, es la decisión del cliente de decir, bueno, él se va a gastar el dinero, apuesta, ¿no? Por esta pericial, pero sabe que no va a depender de mí, sino que va a depender pues de todo un caso, ¿no? Claro, porque al Y final esto es es eso, lo fuiste que... sincera y se lo explicaste Exacto. todo bien, ¿no? Y al final es la manera también. No Sí. sé, me parece maravilloso. Yo te digo, te estaría escuchando toda la mañana. Pero mira, una última pregunta y te dejo ya ir a tus labores. ¿Dónde ves a la Sheila Queralt, lingüista forense, dentro de, no sé, pongamos 5 o 10 años? Pensar si me decías en 20 o 30, digo, ya, no sé, en algún paraíso retirada, con mi paz mental. No, Ojalá. no, no, ojalá, ojalá. Pues la verdad yo creo que muy integrada con todo el tema de la inteligencia artificial. Espero que en un momento más tranquilo, ¿no? Que haya pues, protocolos más rigurosos, más establecidos. Y espero que en algún momento dando clases y formando a nuevos lingüistas forenses, ¿no? Que esto es una área que tenemos pues en España, pues bueno, en España y en Hispanoamérica, ¿no? Que hemos perdido toda la formación reglada, vamos a decirlo así, y creo que esto, a mí la verdad es que me duele, es una espinita que tengo y que quiero llevar, ¿no? Y que quiero de alguna manera poder impulsar algún tema de educación para formar a futuros lingüistas. Pero está complicado el tema, está complicado, pero espero que ahí, o sea, si me dejas con soñar, pues voy a soñar ahí. Claro que sí, claro que sí. No, yo creo que además factible, yo creo, no sé. Tienes ese Es empuje y complicado. esas ganas que
Pero bueno, todo es posible en algún grado. Pues nada, Sheila, oye, muchísimas gracias. Me encanta que hayas sido, pues ya te digo, nuestra primera invitada. Gracias por tu generosidad, por todo lo que nos has contado, por todas esas cosillas, los detalles. Y nada, gracias también a todos los que habéis estado ahí, todos y todas, viendo, escuchando desde cualquier parte del mundo. Si os ha gustado este episodio, no olvidéis darle a me gusta, bueno, ya sabéis, como en YouTube siempre, y compartirlo con compañeros y compañeras del sector. Y nada, por supuesto, nos encantará saber vuestra opinión, dejarnos un comentario, contarnos qué os ha parecido, qué temas os gustaría también tratar. Si queréis que invitemos a Sheila Queralt otro día, pues también lo podéis decir perfectamente y veremos a ver qué hacemos, ¿vale? Nos vemos en el próximo Hangouts Trágora, donde seguiremos descubriendo todos estos entresijos de la profesión y de las distintas ramas. Y nada, que para mí, pues eso, la traducción, la lingüística es lo más bonito del mundo. Así que nada, hasta pronto.